proceso de participación ciudadana entre el 11 y el 23 de septiembre aproximadamente, y estamos en ese proceso de recibir comentarios para hacer los ajustes pertinentes. Como parte de la agenda, digamos que hablaremos de una justificación de la política y los principales componentes de la misma. Permítanme y continúo para pues con la... Es importante decir que hemos, como muchos de ustedes conocerán, en el sector residuo ha venido avanzando de manera importante durante los últimos años. Se han logrado importantes coberturas, sobre todo en las áreas urbanas, y se ha podido avanzar de manera importante en regionalización, principalmente en los aspectos de disposición final. ¿Sí? Entonces ha venido con una dinámica bastante interesante en los últimos años, donde la tarifa de ese servicio ha jugado un papel muy importante. Permítame un segundito que tengo un problema con las diapositivas. Entonces les decía que adicionalmente, si bien hemos avanzado en muchos temas de disposición final, para nadie es un secreto que también tenemos muchos municipios que actualmente disponen en sitios de disposición final con pocos años de vida útil de acuerdo a su licencia. Y hay muchas ciudades importantes y estratégicas con problemas bastante fuertes de disposición de residuos, como el caso de Buenaventura, Bucaramanga, Barrancabermeja, casos que muchos de ustedes conocen. En el mapa pueden ver, no a su izquierda, pueden ver la vida útil de algunos sitios de disposición final. Pues los rojos son los más críticos, los amarillos tienen vida útil entre 4 y 10 años según la licencia, y algunos tienen más de 10 años. Y además pueden ver en la gráfica de la derecha, pues comparado con otros países, Colombia tiene una relativamente baja tasa de aprovechamiento. Entonces, creemos importante que es necesario cambiar la forma como venimos manejando la política de gestión de residuos. Si bien los avances han sido muy importantes y obedecieron en su momento a una coyuntura en particular donde teníamos problemas sanitarios, donde la mejor opción seguramente era disponer en relleno sanitario, creemos que ya es el momento de darle cierta relevancia a los aspectos ambientales. Y por eso lo que planteamos en este documento es que debemos avanzar hacia un modelo circular de gestión de residuos, hacia una economía circular, de forma gradual, paso a paso, pero empezando lo más pronto posible, precisamente para realizar acciones congruentes, acciones dirigidas hacia prevenir la generación de residuos, hacia minimizar la cantidad de residuos que van a rellenos, hacia un mayor reuso y aprovechamiento de los materiales.
Adicionalmente a los factores internos, también dentro de la agenda internacional, es importante, el sector residuos jugó un papel bastante importante. Por ejemplo, sus medidas de mitigación van a conllevar a la reducción de los gases de efecto invernadero. La meta nacional es del 20%. El sector residuos actualmente, de acuerdo con los datos del IDEAM, contribuye con cerca del 6% de las emisiones de gases, pues, y el compromiso es reducir por lo menos el 20% de esas emisiones. Adicionalmente, también tenemos el sector residuos importante dentro de las metas de objetivos de desarrollo sostenible. Hacemos parte de cerca de 6 metas directas y más de 19 indirectas, donde hay metas como el tema en coberturas, en energía renovable, en reducir el impacto ambiental negativo de la gestión de los desechos en las ciudades, lograr la gestión ecológicamente racional de residuos, y también muy importante, que es disminuir la generación de desechos con políticas de prevención, reducción, reciclaje. Y además, adicionalmente, tenemos instrumentos vinculantes con la OCDE, donde la OCDE nos hace un llamado a atender una política de gestión integral de largo plazo, aumentar la tasa de recuperación y reutilización de envases de bebida, de papel, y lograr una gestión ambientalmente racional de residuos. Digamos que todos estos factores se unen a las necesidades internas que tiene el país de una política de largo plazo. Pues como todos ustedes conocen, no partimos de cero. Veníamos con la política de gestión de residuos sólidos del 98, la cual, a mi manera de ver, tenía excelentes intenciones, pero también es una política planteada con herramientas a 5 años. Y además, ante la coyuntura del país, hubo necesidad de enfocar la política principalmente en el control de la contaminación a través de rellenos sanitarios. Y las acciones que se realizaban para aumentar la tasa de aprovechamiento eran marginales. El servicio de reciclaje fue desarrollándose de manera informal y aislada de las acciones del Estado. Entonces, lo que se plantea en este documento es una política de más largo plazo con responsables específicos, ¿sí?, que básicamente busca generar las acciones para pasar de un modelo lineal a una economía circular, como les digo, gradualmente, paso a paso, y con la participación de todos los involucrados. En ese sentido, se proponen 4 ejes estratégicos. El primer eje estratégico está relacionado con unos instrumentos precisamente que nos permitan avanzar hacia ese nuevo modelo que queremos, realizando acciones en todos los campos de prevención, de aprovechamiento. No podemos descuidar, sin embargo, los temas de disposición final, porque los rellenos nos han venido sirviendo y seguramente vamos a necesitarlos por un buen tiempo todavía. Además, adicionalmente, el segundo eje estratégico es el tema de gobernanza en la gestión de residuos. Necesitamos una institucionalidad fuerte, una institucionalidad que permita enfrentar los nuevos retos de manera articulada. Un tercer eje estratégico es el de educación y participación ciudadana, el cual consideramos que es indispensable para un avance real hacia una mayor tasa de aprovechamiento. Y por supuesto, algo que nos ha hecho falta en muchas políticas anteriores es el tema de información, seguimiento y evaluación, precisamente para la efectividad de estas políticas. Entonces,
A continuación voy a presentarles algunas líneas relacionadas con los ejes estratégicos de los que acabamos de hablar. Son líneas generales, son líneas gruesas, en las que seguramente hay muchas más, pero voy a presentarles como las principales, las que nos llevan acá, las que nos creemos o consideramos que nos ayudan a darle una vuelta al modelo. Entonces, precisamente para tratar de hacer frente a esa gran generación de residuos que tiene el país y que se va a seguir aumentando en lo corrido de los años si no realizamos acciones fuertes para cambiar de modelo. Creemos que en nuestros cálculos consideramos que en 2030 vamos a generar cerca de 18,7 millones de toneladas de residuos, solo hablando de ordinarios, ¿sí? Porque hay muy poca información sobre otro tipo de residuos especiales y otros. Entonces, parte de las acciones que estamos proponiendo en el marco del desarrollo de instrumentos que promuevan el modelo circular es, pues ya en el Plan Nacional de Desarrollo dimos algunos avances. Está la reglamentación del incentivo al aprovechamiento. ¿Con esto qué se busca? Se busca reducir la cantidad de los residuos que van a disposición final, ¿sí? Y apoyar el cierre financiero de proyectos de aprovechamiento, es decir, de otros tipos de tecnologías que nos ayuden a hacer ese mayor aprovechamiento realidad. En ese tema está trabajando actualmente el Ministerio de Vivienda. Creemos que a finales de este año o ya posiblemente comienzos del otro estará lista esta reglamentación. Otro instrumento que se está proponiendo es que desde el sector público, desde todas las entidades de los gobiernos nacionales y locales, pues del sector ejecutivo en los que podamos incidir, tengan unos planes de manejo de residuos dentro de sus entidades, de tal forma que podamos entregarles esos materiales a los sistemas públicos de aprovechamiento que se creen, ¿sí? Y además también tengan instrumentos como compras públicas, como compras públicas sostenibles, para tratar de generar un mercado a ese tipo de papel, a los tipos de residuos que se están aprovechando. Estos son los dos primeros instrumentos. Y tenemos otro instrumento que consideramos muy importante también en este cambio, es el de responsabilidad extendida del productor en envases y empaques. Ustedes saben que el año pasado el Ministerio de Ambiente vino haciendo a manera de piloto un análisis de impacto normativo donde participó Acoplástico, participaron algunos otros gremios y otras entidades, tratando de revisar cuál es la mejor opción para aumentar el aprovechamiento, en particular esta corriente de residuos, y surgió como posible solución el tema de responsabilidad extendida del productor. Pues la idea es poner en práctica estos resultados a través de una planeación concertada con el sector productivo y con todas las demás entidades para su implementación de manera gradual a partir del 2018. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es mejorar el diseño de los productos y sus sistemas, ¿sí? Un poco de prevenir que se generen nuevos residuos, aprovechar al máximo las materias primas, ¿sí? Y también incrementar la utilización de sus productos a través de la recolección, reutilización, el aprovechamiento de los mismos. De otra parte, este mapa ya lo hayan visto, tenemos problemas de disposición final, ¿sí? En parte porque tenemos problemas con la operación de algunos rellenos, son todos algunos rellenos, pero también falta incentivar tecnologías
que nos ayuden al tratamiento de los residuos, inclusive dentro de los mismos rellenos. Para hacer esto viable, el Ministerio de Vivienda, posterior a un estudio que realizó el año pasado, va a sacar una reglamentación que busca precisamente incentivar esas otras formas de tratamiento de residuos, inclusive dentro de los rellenos sanitarios. La idea es que nuestros rellenos sanitarios no solamente pasen a recibir los residuos que definitivamente no sirven para ningún otro aprovechamiento, sino que se conviertan en unos centros de tratamiento y aprovechamiento, ¿sí? A través de utilizar esos residuos como para valorización energética o para tratarlos in situ para después ser dispuestos y reducir el volumen. Además, también se plantea incrementar los estándares técnicos de operación de los rellenos. Esta reglamentación puede ser paralela a la reglamentación del incentivo del que ya le hablé, y la idea es también para una implementación gradual. Algo de manera similar a lo que ya veníamos planteando es el problema básicamente que observamos es de cierta forma económico, ¿sí? Disponer en rellenos sanitarios es la forma más eficiente económicamente de manejar los residuos. Digamos, para una instalación promedio de 30.000 toneladas mes, proyectos de valorización energética, proyectos de reciclaje o de tratamiento mecánico y compostaje son mucho más costosos que disponer en rellenos sanitarios. Al respecto, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud están trabajando ya en estos momentos en una consultoría para tratar de revisar identificar cuáles son y cuántos son, de qué magnitud son esos costos ambientales y a la salud que puede generar algunas tecnologías, para buscar internalizar esos costos en los precios de la gestión de residuos. Entonces la idea es que primero van a hacer un estudio para algunos residuos, corrientes residuos, incluyendo los domiciliarios, y definir los instrumentos más apropiados para internalizar estos costos, y posteriormente continuar con otra corriente de residuos hasta su implementación a partir del 2018 aproximadamente. La idea es un poco buscar cuantificar el valor, cuánto va a ser una gestión adecuada de residuos y transferir esos precios. Y otro instrumento adicional que se plantea también, lo más probable es que sea como resultado lo habilitaría el decreto que está dando el Ministerio de Vivienda, es el reconocimiento en la tarifa de la captura y combustión de gases en rellenos sanitarios. Consideramos que esto es una de las medidas muy importantes para que tener el país, sobre todo para las contribuciones a reducciones de gases de efecto invernadero. De otra parte, otro problema que hemos identificado fuerte es qué vamos a hacer con nuestros botaderos. Los botaderos que actualmente quedan están ubicados principalmente en municipios con alta ruralidad, ¿sí? Entonces se convierte ahí también en un problema desde un tema de cierre de brechas. Aún quedan muchos botaderos en Bolívar, Chocó, Magdalena, Cauca. Y la idea en este sentido es, primero, debemos realizar un inventario de estos botaderos y un análisis de sostenibilidad de las nuevas alternativas que se planteen, para poder priorizar, para hacer una priorización de las inversiones para el cierre de estos botaderos. Entonces vamos a hacer ese inventario, esa revisión de la viabilidad financiera, para proceder gradualmente a cerrarlos. Pero además de esto también se busca
una estrategia financiera, porque no en todas, precisamente, ¿qué pasaría con aquellos que no son sostenibles con alguna medida, bien sea de algún tipo de medida de regionalización o de algo? Entonces estamos pensando en una estrategia de viabilidad financiera para esos, antes de cerrar esos botaderos que no son sostenibles, buscar la forma como se puede garantizar sostenibilidad en el tiempo de las nuevas alternativas que se planteen. Entonces, para todo esto que tenemos pensado, debemos plantear, tener claro una institucionalidad que nos permita avanzar en estos temas. Digamos que hemos venido hablando hace mucho tiempo de temas como hemos venido hablando hace mucho tiempo de temas como aprovechamiento energético, ¿sí? Y creemos que no hemos articulado de la mejor forma para desarrollar unos temas que pueden ser importantes. El tema de reciclaje urbano, como les dije, se ha venido desarrollando de manera informal y es importante que las entidades del Estado nos volquemos, porque no es sencillamente solo un problema de operadores de un servicio, sino que también hay que resolver temas sociales. Entonces la idea es articularnos para llevar la oferta estatal hacia esa población. Otros temas que están como en una zona gris son los temas de aprovechamiento de orgánicos, por ejemplo. Sí, digamos que al ser esta corriente de residuos tan importante dentro de la generación de residuos de los colombianos, es importante generar acciones concretas tanto para minimizar este volumen de esta corriente de residuos, como para buscar un mercado que favorezca su aprovechamiento. Igualmente en el tema de escombros tenemos una deuda, necesitamos una política fuerte para la recolección y aprovechamiento de esta corriente de residuos, ¿sí? Donde participan diferentes entidades, no siempre coordinadas, no siempre estamos coordinados entre todos. Entonces la idea es generar acciones relacionadas con estos temas. Para esto la propuesta que tenemos es asignar unos roles específicos a entidades que se encarguen y que coordinen con el resto de entidades, ¿sí? Con una hoja de ruta clara, todos los temas de los que acabamos de hablar. Por ejemplo, que la UME lidere todo el tema de valorización energética de residuos, los no aprovechables. Mi vivienda maneje los temas de articular la oferta del Estado hacia los recicladores, que mi ambiente lidere el tema de articular acciones para el aprovechamiento de orgánicos, y ahí mi vivienda también maneje los temas de aprovechamiento de RCD. Esto queremos hacerlo complementario, o queremos que esto quede en un proyecto de ley que se va a presentar al Congreso, un proyecto de ley que viene siendo trabajado por el Ministerio de Ambiente, pero que se va a volver a retomar, se va a socializar, se van a hacer mesas de trabajo con diferentes entidades para proponerlo y además para darle mayor fuerza a los temas que estamos manejando, a los temas de los roles específicos de las entidades y a los temas de los instrumentos económicos que se creen para que sean vinculantes. Por otro lado, en cuanto al eje estratégico relacionado con educación y cultura ciudadana en la JIRS, si bien tenemos algunas estadísticas, son estadísticas de la encuesta de calidad de vida, en las que preguntan si los hogares clasifican y al parecer muchos hogares clasifican. Sin embargo, pues
no necesariamente todos estos residuos van van dirigidos a ser aprovechados. Las razones que hemos detectado es, por una parte, cierto desconocimiento sobre cómo se separa debe separar adecuadamente, ¿sí? Además, en muchas partes no hay rutas selectivas en muchos municipios, entonces yo separo, pero entonces si lo recoge el camión de los servicios domiciliarios no hacemos nada. Y lo otro también, cierto rechazo que se genera hacia los recicladores. Son como algunos de los aspectos que hemos identificado y para lo cual estamos proponiendo una estrategia de comunicación del nivel nacional, ¿sí? Donde se aborden temas como prevención, minimización, separación en la fuente, reuso, ¿sí? Una estrategia que vamos a trabajar articuladamente con el Ministerio de Educación y en algunas conversaciones con la ANDI vamos a articularnos con ellos porque ellos tienen mucha experiencia en cómo se debe entregar esos residuos para que sean aprovechables, efectivamente aprovechados. Adicionalmente, pues queremos que los sistemas urbanos de aprovechamiento funcionen. Esos recicladores que están en procesos recicladores de oficio, que están en proceso de formalización, queremos que esos procesos sean exitosos para que se logre recolectar la mayor cantidad de residuos y se logren aprovechar los mismos. Entonces vamos a hacer los seguimiento muy puntual por parte del Ministerio de Vivienda a estos sistemas urbanos que se están organizando. Y además queremos darle un espacio al incentivo a la separación en la fuente propuesto en el marco tarifario de aseo para ver si es funcional, para ver si genera los efectos por el cual fue creado y para lo cual la Comisión de Regulación en su momento hará una evaluación de dicho incentivo para dejarlo o para modificarlo o para crear nuevos. El cuarto eje estratégico está relacionado con información, evaluación y seguimiento. En cuanto a este aspecto, pues no podemos decir que partimos de cero, tenemos alguna información relacionada con residuos. Digamos que la Superservicio produce alguna información sobre toneladas de residuos dispuestas. La ANDI, entre sus afiliados, tienen alguna información sobre residuos aprovechados. Hay alguna información en sobre la gestión de residuos post-consumo. El DANE también publica alguna información que está trabajándole a una revisión de los flujos de residuos, un pilotaje que hizo con la industria manufacturera y algunos estudios siempre que nos han dado alguna idea de cuánto puede ser la tasa nacional de reciclaje en el país. ¿Sí? Y carecemos de alguna información como aprovechamiento de orgánico. No tenemos información, una información clara sobre otros residuos especiales. Entonces nuestra intención en este punto, porque esta es una estrategia también muy importante para garantizar la efectividad de las políticas. Por un lado, el DANE viene trabajando en la creación de la cuenta ambiental económica de residuos, con la idea de consolidar y producir información sistemática para el sector. ¿Sí? La idea es que en esta cuenta se van a tener los registros de los flujos de entrada y de salida de residuos en los diferentes sectores y nos puede dar una mayor información sobre la dinámica, de dónde vienen los residuos, por dónde pasan y hacia dónde van. Tener mejores estadísticas. Asimismo, ya está en la implementación el Observatorio Nacional de Reciclaje Inclusivo, ¿sí? Con el ánimo de hacerle un seguimiento puntual a estos sistemas urbanos de reciclaje que se están creando o que se van a crear en las diferentes ciudades del país. Este es un poco el panorama relacionado con las 4 ejes estratégicos que se plantean.
en el documento. Y pues estoy atento a los comentarios que ustedes nos puedan regalar. Para nosotros es muy importante que esto tenga una participación abierta, porque lo que queremos es tener un documento fuerte que nos sirva en realidad de bitácora para los próximos, que es una política que va a 2030, para los próximos 15 años. Y en ese sentido, pues son bienvenidos sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos nuestros participantes. Agradecemos a Carolina Perdomo, Carolina, Lina y María que se encuentran acá. Tenemos aquí varios comentarios en el chat. Nos dicen muy interesante lo que están desarrollando. ¿A qué correo podemos escribir las preguntas? Preguntan acá. ¿A qué son preguntas, comentarios o qué? Nos dicen muy interesante lo que están desarrollando. Muchas gracias. ¿A qué correo podemos escribir preguntas? Nos preguntan acá en el chat. Pues mi correo es Sí, rbula@dnp.geo.co.co. perfecto. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Cuánto puede llevar la implementación de la política? Sí, como les dije, es una política que se va a desarrollar gradualmente. Cada una de las acciones tiene su espacio en el tiempo. La idea es que hay unos mecanismos, los mecanismos normativos, los que son mecanismos normativos que nos permiten ser habilitantes para el desarrollo de otras acciones. Esos van a estar desarrollados entre este año y el próximo, básicamente, 2016-2017. Y ya los que son temas, por ejemplo, de pilotaje de nuevas tecnologías, del tema de cierre de botaderos, eso empiezan estrategias de comunicación. Para la parte de los pilotajes, cierre de botaderos, nuestra idea es que se empiecen a partir del 2018, de forma gradual. Algunas tendrán un campo de acción menos que otros, más rápidas que otras. Por ejemplo, temas como la estrategia de comunicación, estrategia permanente en el tiempo, es decir, de 2017 a 2030 vamos a estar generando acciones en ese sentido, y de hecho varían de acuerdo con la acción en particular, pero el horizonte es a 2030. Uh-huh. Hay otra pregunta aquí. ¿Qué apoyos tendremos los municipios que tenemos botaderos? Sí, como les planteaba allí, la idea es primero hacer un inventario para conocer, porque no podemos cerrar los botaderos de una vez porque les queda el problema al municipio. La idea es hacer un inventario y revisar la viabilidad financiera de alguna de las estrategias que se pueden crear. Digamos, si son municipios muy alejados, pues se dificultan los temas de regionalización, entonces habría que buscar estrategias particulares para ese municipio. Lo que se está pensando es, pues no es algo todavía completamente concreto, pero se va a revisar la posibilidad, sobre todo para municipios aislados que no tienen posibilidad de una alternativa regional de subsidios a la oferta para garantizar la sostenibilidad de estos nuevas alternativas para el manejo de residuos. Bueno, aquí hay una pregunta y es, ¿cómo está enfocado el tema de la economía circular en el país con esta política? Sí, digamos que la economía circular es un concepto amplio y un concepto que requiere
sobre todo la participación del sector industrial, ¿sí? Digamos que vamos a empezar por unos puntos que nos permiten avanzar, ¿sí? Y es por ese componente técnico, en parte de ese componente de gestión integral de residuos que hace parte de la economía circular. Iniciar con el desarrollo de tecnologías que nos permitan aumentar el aprovechamiento y tratamiento de los residuos, y hacia una segunda fase en un trabajo articulado con la industria, revisar todos los temas de cómo se adecúan sus procesos productivos, buscando reducir las necesidades de materias primas vírgenes, buscando los temas de mejorar el diseño de sus productos. Sí, esto en articulación con la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible. Digamos que empezamos un poco desde la parte de abajo para una segunda fase seguir con la parte de arriba en temas de producción y consumo. Pero sin embargo la Política de Producción Nacional y Consumo Sostenible ya va marchando, y la idea es en una segunda etapa, en concertación con la industria, revisar ya temas más puntuales como los procesos de estas. También María C. nos preguntan si pueden tener acceso los afiliados de Aso Residuos a la presentación. Sí, por supuesto. Perfecto. También María C. nos pregunta, ¿el proyecto de ley que se presentará será esta política para que sea acogida por el Congreso? No, esta política es como la hoja de ruta del sector en los próximos hasta 2030. La idea del proyecto de ley que se quiere presentar es resolver sobre todo temas institucionales y temas de instrumentos económicos que no necesariamente que una ley por buena intención, porque una política por buenas intenciones que tenga no puede solventar. Entonces la idea es incluir allí los instrumentos económicos para poder aplicarlos realmente una vez se hagan los estudios pertinentes, y cuál puede ser esa institucionalidad que nos garantice la efectividad de los avances en una economía circular. Principalmente esos dos aspectos: instrumentos vinculantes, instrumentos económicos vinculantes, y institucionalidad para la gestión integral de residuos sólidos. Bueno, Carolina Perdomo nos pregunta si se incluyó en el cronograma una tarea específica para la CRA respecto a la evaluación del incentivo tarifario a la separación en la fuente. En el plan de acción sectorial hay una línea de acción relacionada con el tema. Perfecto. También Lina Barona nos pregunta, ¿cuándo se tiene pensado normar el incentivo al aprovechamiento? La idea es que eso esté listo este año, antes que se acabe este año. Bueno, de parte de la Asociación Andina de Residuos, queremos agradecer a cada uno de los asistentes a este webinar. Nosotros realizaremos un documento donde consolidaremos todas las recomendaciones y se lo haremos enviar a Ricardo durante el transcurso de la próxima semana. Adicionalmente, Ricardo, quisiera preguntarte si autorizas enviar este webinar a los miembros de la asociación que no pudieron asistir a este evento. Sí, de acuerdo. Debo hacerle un poco de énfasis en que tenemos los tiempos bastante cortos. Y entonces, en la medida en que los comentarios que tengan nos van a llegar lo más pronto posible, les agradeceríamos muchísimo. Perfecto. Bueno, sí. Igual, Ricardo, te agradecemos mucho este espacio. Agradecemos tu disponibilidad para atender cada una de nuestras inquietudes, y de parte de la asociación, pues enviaremos entonces nuestras recomendaciones la próxima semana
y finalmente pues agradecer mucho tu participación y tu disposición y tiempo. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, de esta manera entonces damos fin a nuestro webinar. Estaremos enviándoles entonces a ustedes esta presentación junto con el webinar, asimismo a los otros participantes que no han podido asistir. Muchísimas gracias a todos y estaremos enviándoles más información de otros eventos que la asociación estará organizando durante el transcurso de este año. Muchas gracias.